seguimos compartiendo esta mirada al este en vivo, 6:30 de la tarde, y estamos ya con Eduardo dos Santos, Doctrina Espírita también en nuestro programa, y con un temón que ha sido tema durante toda la semana. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Lo más bien, por suerte. Hablamos de ti con Claudio María Domínguez. Sí, ya estuve viendo, nos saludamos con Claudio, la verdad que es muy interesante el trabajo que hace Claudio, de despertar conciencias y de seguir pasando todo ese conocimiento espiritual como lo hace él, ¿no? De una forma diferente, ¿no? Sí. Pero en definitiva todos trabajan en lo mismo. Es así, todos trabajamos para lo mismo y lo interesante es ver todos los despertares de conciencia que hay hoy y que, bueno, que ayudan en realidad a esa gran transformación de la humanidad que estamos viviendo. Que a pesar de la transformación de la humanidad también existen dificultades y una de ellas es, por ejemplo, el flagelo de la droga. Y bueno, como esta semana se tocó tanto el tema de la droga y además está en el tapete todo el tema de la legalización de la marihuana en nuestro país y todo, me pareció muy interesante traer el tema desde la óptica espírita, porque además ahora se está haciendo una campaña también a nivel internacional. El Consejo Espírita Internacional hace una campaña permanente en defensa de la vida y uno de los temas es no a las drogas. Y nos preguntamos entonces por qué las drogas se instalan en la criatura humana, a los espíritus, y ellos nos dicen que dada nuestra fragilidad, la fragilidad de la criatura, puede presentar tres ámbitos de instalación de la droga en la criatura. Sí. Una de ellas sería uno de los más comunes, que es querer huir de los problemas buscando una solución fácil, entonces parten para la droga, ¿no? Para los químicos en general. Y otra sería, por ejemplo, el acostumbramiento a una situación que se da muchas veces en el hogar. Ya en el hogar se consume, la persona no tiene problemas, no tiene problemas internos, pero en realidad como se crió con eso, de alguna manera ya lo empieza a ejercitar, a vivir, o en el medio social en el cual se vive, o en el barrio, en sus amistades. Y otra sería aquellas personas que por necesidades de enfermedades, por dependencias de ciertos medicamentos, se acostumbran a ellos y pasan entonces a acostumbrarse a tener esa dependencia de un químico. También. ¿Y eso trae efectos después en el espíritu? Sin lugar a dudas, o sea, como tanto se habla de la parte orgánica y cómo eso nos afecta, nosotros además de eso tenemos una visión espiritual. Y lo que te llama la atención es que con toda la información que hay es inconcebible que con todas las investigaciones científicas sobre los efectos nocivos de las diferentes drogas sociales que tenemos, igual las personas parten a utilizarlas. Es como una cosa irracional, ¿no? Porque sabemos los efectos nocivos del cigarrillo, del alcohol, de los químicos en general, de todas las drogas, ¿no? Ya sea la marihuana, el crack, la pasta base, todos hacen ese daño tan grande, la cocaína, pero igual las personas se sienten como omnipotentes y dicen, bueno, a mí no me va a pasar. No creen que con ellos va a suceder o consideran que de alguna manera van a poder salir. Entonces, es inconcebible cómo aún se da, ¿no? Y los espíritus te dan una óptica de alguna manera de lo que sucede con el efecto de esa sustancia cuando ingresa en nuestro cuerpo orgánico, que no solamente daña el cuerpo orgánico, sino que nuestro cuerpo orgánico está sostenido por un campo electromagnético que es el cuerpo periespiritual, como lo manejamos dentro de la doctrina espírita, o el cuerpo K, como lo llamaban los egipcios, o el modelo organizador biológico, como lo llaman los científicos, que es un cuerpo electromagnético. Está compuesto por ondas eléctricas, ese cuerpo tiene energía y son como mallas que se entrecruzan y sostienen a las células orgánicas. Cada vez que nosotros ingresamos una sustancia química al cuerpo,
va a interferir de alguna manera y va a reaccionar ese cuerpo electromagnético. Entonces, los daños son nefastos, realmente son devastadores, porque muchas veces pasan a desarticular y desarmonizar todo ese cuerpo electromagnético que es muy sensible. Claro. Tenemos centros de fuerza, que comúnmente la gente los llama chakras, y esos centros de fuerza con el alcohol, con la droga, con el humo del tabaco, se desarmonizan y luego pasan a tener reacciones fisiológicas que van a aparecer en forma de enfermedades. ¿Eso va a ser después de la muerte o cuándo? Eso va a ser acá, cuando estamos aún, y muchas veces la gente le llama la atención que dejó de fumar hace muchos años y continúan con síntomas, ¿no? Y bueno, es porque en realidad queda impregnado en ese cuerpo electrónico que tenemos y lleva mucho tiempo la descontaminación de esa sustancia en el cuerpo orgánico y además la matriz que queda en el cuerpo electrónico. Luego de la muerte, nosotros al estar como impregnados de ese químico y impregnar todo ese cuerpo electromagnético, vamos a seguir sufriendo las consecuencias y las necesidades. Del otro lado, los espíritus van a tener también el síndrome de abstinencia, ya sea de cualquiera de estas formas de droga, y van a buscar saciar esas necesidades a través de esos procesos de aproximarse a seres que tienen cuerpos corpóreos como nosotros y de alguna manera saciar esa necesidad del otro lado. Mira vos, eso nos va a pasar después, o sea, los efectos de... Y que está pasando en este momento, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo la gente se potencializa tanto un vicio, ¿no? Y decimos, bueno, pero no entendemos cómo puede llegar a consumir tanto de una sustancia como el alcohol y luego, bueno, seguir viviendo, pero de alguna forma la persona está cohabitando, está siendo absorbidos los fluidos de la emanación del químico, de la droga que está utilizando por ese espíritu que se aproxima a también nutrirse de los que estamos acá encarnados. Ahora, ¿qué pasa con esas existencias futuras? ¿Cómo es el efecto de esa droga? Y sin lugar a dudas, cuando nosotros impregnamos nuestro cuerpo electrónico, ese cuerpo va a ser, al programar nuestra próxima reencarnación y empezar a formar nuestro cuerpo periespiritual dentro del vientre materno, esa matriz electrónica que va a traer el bebé ya está dañada, ya está con los resultados de lo que él realizó en la existencia anterior. Entonces, recordemos que Jesús, en el Evangelio de Mateo, hablaba que muchas veces era mejor entrar, si nuestra mano era motivo de escándalo, que la cortáramos, o si nuestro ojo era motivo de escándalo, que era preferible que entráramos a la vida sin él. Y son cosas que muchas veces no las entendemos, porque decimos, ¿cómo Jesús dijo esto y para qué? Y bueno, desde la óptica de la doctrina espírita, vemos que realmente es la ley de causa y efecto. Todo lo que nosotros hicimos en nuestras existencias, vamos a tener los resultados en las existencias posteriores. Y de hecho se va a manifestar en nuestro cuerpo orgánico. Y vamos a tener esos órganos deficientes o a veces vamos a tener ese órgano, como es el caso, por ejemplo, de los bebés que nacen anencéfalos. Eso. Entonces, realmente vemos que niños que nacen con asmas crónicas, con problemas de bronquitis, fueron los fumadores del pasado, aquellos fumadores empedernidos, que de alguna manera ya nacen con todo su aparato respiratorio fragilizado. Aquellos niños que nacen con problemas gastrointestinales o problemas encefálicos, son personas que hicieron abuso de las drogas químicas o del alcohol. También. Entonces tienen en su matriz periespiritual
ya el grabado de aquellos resultados de lo que hicieron. Esas serían las consecuencias espirituales del uso de drogas. Exacto, porque esas consecuencias se van a ver en las existencias futuras. Sabemos que existe esa ley de causa y efecto y que nosotros hoy somos los generadores de nuestro destino del mañana, y es muy interesante ver esas situaciones también, cómo se dan hoy, porque nosotros muchas veces nos preguntamos por qué nacen niños con tantas enfermedades y otros nacen sanos. Claro. Y bueno, es en realidad la ley de la reencarnación y de la ley de causa y efecto te dan esta explicación, y es de acuerdo al uso que nosotros hacemos de ese cuerpo que es perfecto y que es sano, que se nos da, y que nosotros a través de nuestro libre albedrío elegimos contaminarlo. Ahí está. Pero luego las consecuencias las tenemos que pasar. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿no será porque la madre pasó hambre y porque nació en un contexto social crítico? Bueno, pero preguntémonos de alguna manera, ¿por qué esa madre, por qué el espíritu decide venir con esa madre que pasaba hambre y en esa situación de contexto crítico? Y ahí vamos a llegar a la conclusión de que realmente el espíritu necesita esa experiencia para de alguna manera ajustar esas violaciones a las leyes naturales que hizo en otros tiempos. Ahora, ¿en las casas espíritas se hace algún tipo de terapia con respecto a esto? Sí, la terapia que se realiza para todos aquellos que quieran dejar las drogas y que se sienten de alguna manera fragilizados frente al hecho, es el PASE, que es la donación bioenergética a través del fluido de las manos, a través del PASE, y también el agua fluidificada, que es un elemento conductor por excelencia y que recibimos de allí, del mundo espiritual, los elementos necesarios para nuestro fortalecimiento físico y espiritual, y además la atención fraterna a través del diálogo, el poder conversar con la persona, orientarla sobre la situación que está viviendo, darle fuerza, esperanza para que logre vencer ese proceso. Y otra parte muy interesante del tratamiento que se realiza en las casas espíritas es la terapia a los desencarnados, aquellos espíritus infelices que se ligan, que se unen al dependiente que está usando una sustancia química o ya sea alcohol, ¿no? Para que también persuadirlo a que desista del vicio y ayudar al espíritu para que de alguna manera libere a aquella persona que está pasando por la dependencia de las drogas. Una oportunidad que tienen aquellos que están afectados por toda esta problemática, por supuesto, es concurrir a las charlas y a las meditaciones, ¿verdad? Sí, porque eso además, como sabes, es muy terapéutico y es muy importante conocer esa otra parte de nuestro ser, ese ser integral que somos, que no somos solamente este cuerpo físico, sino que además tenemos ese espíritu inmortal y que cohabitamos, convivimos con un mundo espiritual que nos rodea, que muchas veces tiene esa influencia tan fuerte sobre el caso de las drogas y las dependencias. ¿Martes y miércoles? Los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas en nuestra Casa por la Fraternidad en José Valle Ordóñez, casi Hernandarias, y además nuestra página web que es www.espiritismouruguay.com.